31 profesores, estudiantes y profesionales de la Universidad Católica fueron inscritos en la Plaza de la Paz, recientemente inaugurada en el campus San Joaquín UC. Todos ellos son parte de las más de 40.000 víctimas de desaparición forzada, prisión política, tortura y ejecución extrajudicial de la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales entregadas por las distintas comisiones de verdad. En unos meses se cumplirán 50 años del golpe de Estado de 1973 y es posible que abunden miradas y reinterpretaciones sobre lo sucedido. Pero a medio siglo de aquel 11 de septiembre, ¿qué debemos conmemorar? ¿Hay una idea o principio con el que mayoritariamente las y los chilenos podamos conectar? ¿Un relato que nos permita salir fortalecidos como sociedad? Queremos invitarles a iniciar una conversación fundamental que probablemente marque los próximos meses y a la que esperamos poder contribuir en este y otros capítulos de Hablemos de Chile. La patria les impone de destituir al gobierno, asumiendo el poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan. En mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. En la línea que entiendo es el llamado de su excelencia, una apuesta de futuro, asumiendo la verdad del pasado con un llamado a la reconciliación. A muchos de nosotros que pudimos haber hecho más en defensa de los derechos humanos, también nos alcanza una cuota de responsabilidad. Una interesante, importante conversación introductoria quizás a lo que va a ser cada vez más acercarnos a la conmemoración de los 50 años del golpe militar de 1973. De eso conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, y que hoy tiene de invitados, de invitada, primero a la doctora en Historia de la Universidad de Oxford y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Sofía Correa Sutil. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Lucía? Muchas gracias por estar acá. Y también al doctor en Historia de la Universidad de Valencia y académico del Instituto de Historia UC, Alfredo Riquelme. Un gusto tenerte. Un gusto estar aquí y con ustedes. Muchas gracias. Voy a partir contigo, Alfredo. De hecho, de inmediato, a propósito de la revisión de las imágenes que veíamos de estos 50 años, ¿cómo nos pilla hoy esta conmemoración? ¿En qué momento nos pilla? Bueno, nos pilla en un momento complejo, y en el cual tienden a hacerse analogías con lo que se está conmemorando. Analogías más bien desde el temor, analogías desde la preocupación, porque evidentemente lo que se conmemora, yo creo que a esta altura, después de 50 años, ya dificulto pensar que alguien pueda considerar que no fue una tragedia o directamente una catástrofe, ¿no? Y por lo tanto se conmemora el derrumbe de la democracia en Chile, ¿no? Para decirlo del modo más universal, ¿no? Sí. Y en ese sentido yo creo que el sentido, primer sentido que puede tener una conmemoración hoy día en una situación también de una cierta crisis de gobernabilidad que se origina en el 2019, ¿no es cierto? Y que no se ha cerrado, ¿no? Evidentemente yo creo que el sentido de una conmemoración, de esta conmemoración, van a ser muchos, yo creo que sobre eso vamos a conversar, claro. Pero lo primero que se me viene a la cabeza es decir, pensar en lo que ocurrió, conocerlo, analizarlo, además de sentirlo, digamos, ¿no? Es decir, porque es una advertencia, ¿no es cierto? Es una advertencia de que la democracia es frágil. La democracia chilena, antes del golpe, pensábamos que era una democracia sólida, digamos. Y a pesar de los signos de crisis que venían de varios años atrás.
Y yo creo que ese sería el primer elemento, es decir, pensar respecto a la fragilidad de la democracia y a la necesidad de cuidarlo. Y cuando digo democracia, digo también Estado de Derecho, democrático, porque finalmente la diferencia entre resolver los conflictos en el marco democrático, representativo, pluralista y del derecho, y resolverlos por la fuerza, es la diferencia entre la civilización y la barbarie. Perfecto. Sofía, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que nos pilla poco reflexivos. Yo pienso que hay muy poca reflexión efectiva sobre los 50 años, sobre el golpe de Estado, sobre la unidad popular. Hay mucha emocionalidad. Dentro de esa emocionalidad podemos incluir el temor que tú señalabas, ¿verdad? Imágenes, sensaciones. Creo que hay una necesidad perentoria de pensar. De reflexionar. Reflexionar significa mirarlo en perspectiva histórica, significa, por ejemplo, analizar, hay diversos análisis sobre qué fue el golpe de Estado, qué sucedió. Hay análisis que lo ven como un problema que explota después de una larga duración, de una mediana duración o de una coyuntura. Eso da para reflexionar porque tiene efectos claros sobre la manera de pensarnos políticamente, de pensarnos como sociedad políticamente, no desde los pequeños grupos de cada uno. Hay quienes ven en el golpe un elemento o una circunstancia inevitable y otras personas que lo ven como evitable. Va a depender mucho si uno lo ve como en la larga duración o si lo ve en la coyuntura. Entonces hay mucho que reflexionar sobre qué estaba sucediendo en Chile que precipitó un golpe de Estado. Salir del facilismo, la facilidad de decir, mira, aquí hay unos señores malos y aquí hay unos señores buenos, y entonces los señores malos hicieron que los señores buenos sufrieran. ¿Y cómo no sirve? Sofía, soy yo. Perdón, es súper importante porque llevamos 50 años. Yo no sé si hay un momento en estos 50 años en que nos podamos haber acercado más a una mirada que pudiera incluir las distintas perspectivas, pero ¿cómo conciliar, por ejemplo, eso que tú nos estás mencionando ahora? ¿Cómo es posible? ¿Se puede? ¿Lo han logrado en otros lados? Es que eso es lo importante, es que tienen que convivir las distintas interpretaciones. Eso es el pluralismo. No puede haber una sola interpretación. Mira, si uno se va a la Guerra Civil de 1891, no hay una única interpretación sobre esa guerra civil que nos satisfaga todo. Hay distintas interpretaciones en juego. Lo mismo respecto al golpe de Estado del 73. Tienen que haber distintas interpretaciones en juego con mucho respeto unas de otras. Y eso a lo mejor nos puede ir reconstruyendo un tejido social político. Y en esa conciliación de las distintas miradas que tú dices que tienen que aprender a convivir, ¿no es cierto?, en un espacio plural, ¿qué cabida tiene esa reflexión y qué cabida tiene también las emociones? Porque a mí yo quiero hacer aquí como un alcance inmediato. Tú hablas desde que hay una mirada que también involucra emociones como el temor, y tú, Sofía, dices, hay mucha emocionalidad, como si esas emociones o esa sensibilidad no nos ayudaran a reflexionar. ¿Es posible incorporar las dos cosas? ¿Hay que hacerse cargo también de eso? Es que hay emociones y emociones. Y hay también distintas maneras de gestionar las emociones. Ahora, evidentemente, eso no es nuestra especialidad, cómo gestionar las emociones. Para eso hay otras disciplinas, digamos, ¿no? Pero, evidentemente, yo creo que tanto lo que llamamos, ¿no es cierto?, los esfuerzos memoriales de una sociedad, pero también el propio conocimiento histórico. El propio conocimiento histórico que en el fondo quiere establecer, ¿no es cierto?, un conocimiento sobre las bases que señalaba Sofía, surge también de nuestros deseos y temores respecto al futuro, bueno, al presente y al futuro, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que caben distintos énfasis respecto a qué conmemorar, ¿no? Entre otras cosas, porque el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 no es solo lo que ocurre ese día, ¿no? Un acontecimiento histórico no se puede desvincular de sus antecedentes y de sus efectos.
Y Sofía plantea muy bien cómo su antecedente, en su desencadenamiento, por así decirlo, convergen procesos de más larga duración con fenómenos coyunturales, ¿no? Sobre eso podríamos extendernos largamente. Por ejemplo, yo creo que lo que en Chile, de un modo u otro, si podemos usar la palabra, era como inevitable que ocurriera, son una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales, pero que no empezaron el día del golpe, sino que habían empezado durante los años 60. Y que el golpe dio un punto de inflexión en la orientación que tenían ese proceso, llamémoslo, de modernización, ¿no? Pero, tanto como sus antecedentes, también es muy importante estudiar o pensar el golpe y también conmemorarlo en función de sus efectos. Porque, por supuesto, que hay una dimensión que es la que predomina y que es la que interpela legítimamente nuestras emociones, que es la dimensión que un historiador norteamericano, Steve Stern, yo creo que dio con un nombre muy certero, que es policidio, ¿no? Que en el fondo es como el exterminio no solo de un grupo de personas que el régimen consideró enemigos, sino que de la polis que Chile había ido construyendo, ¿no? Que ya estaba en crisis. La polis se entendía como la convivencia ciudadana. Exactamente, los ciudadanos, los cívicos. Claro. Por eso es tan paradójico, y no puedo dejar de decir esto, por eso es tan paradójico que hoy día se haya impuesto esta noción de dictadura cívica o cívico-militar. La verdad es que yo no la comparto para nada. Tampoco lo arregla el de civil, porque eso tiene que ver con convivencia, con precisamente todo lo que la dictadura vino a negar. En fin, pero a lo que voy es que la dimensión de policidio, pero el golpe también es el inicio de una metamorfosis muy profunda, que no se inicia el mismo día, bueno, en algunos aspectos sí el mismo día, pero que se desarrolla en los años siguientes, que es una transformación económica, social y cultural gigantesca de la sociedad chilena, sí. Algunos de cuyos cambios persisten hasta hoy día, que solo pudo ocurrir en las circunstancias de poder absoluto que generó el golpe. Perfecto. Sofía, te quiero hacer una pregunta bien específica, que es que cuando yo pregunté al principio cómo nos pilla y qué es lo que hay que conmemorar, pese a la pluralidad de miradas que sabemos que existe, Alfredo fue claro en decir el derrumbe de la democracia. En tu caso, si hay algo que conmemorar, ¿qué es? A ver, yo quisiera recoger algo de lo anterior que tú mencionaste, que como que yo negaba la dimensión emocional. Eso no es así. Yo creo que la dimensión emocional es especialmente relevante en este caso particularmente, porque hay gente que sufrió la muerte, la persecución y posteriormente la tortura, etcétera, etcétera. O sea, nosotros no podemos suponer que eso nos genera emociones en sus descendientes, en quienes escucharon sus historias, etcétera. Lo que yo apunto es que la conmemoración no puede centrarse en las emociones, porque no nos va a llevar a poder llegar a reconstruir, porque no se ha vuelto a reconstruir, el tejido cívico, la posibilidad de ser una comunidad nacional, llamémoslo. Yo me gusta llamar. Qué importante es. Entonces, si queremos reconstruir ese tejido cívico, ese es mi punto. Si queremos reconstruir ese tejido cívico, no nos podemos quedar anclados en las emociones, porque las emociones lo que hacen es que impiden el encuentro entre los diversos. Para poder encontrarse entre los diversos tenemos que ser analíticos. Y en ese análisis podemos ser muy duros. Los analistas no son gente soft. No es que hagan una especie de estudio desde el congelador. No. Están todas las emociones puestas en el estudio. Los historiadores llevamos toda nuestra subjetividad al trabajo historiográfico. Pero esa subjetividad la pasamos por la razón. Entonces, nos convence una determinada forma de ver un problema, un proceso histórico. Nos convence esta manera de ver y con pasión lo ponemos en el ruedo. Y otros van a proponer con su otra misma pasión otras alternativas posibles. El 3 de abril pasado, en el marco de las actividades de conmemoración de estos 50 años del golpe de Estado, que además le toca a un gobierno de personas jóvenes que no vivieron efectivamente, como no había sucedido en la política hasta hoy, ese hito. En el marco de esas actividades se lanzó el sello Democracia, Memoria
y futuro. A propósito de eso y de las actividades, conversamos con el asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe, el escritor, periodista y analista político Patricio Fernández. Escuchémoslo. Revisar aquello, conversar y dialogar acerca de aquello que no quisiéramos repetir, comprometernos con la defensa y el cuidado de la democracia y los derechos humanos después de una experiencia que ha sido tan dolorosa para tantos chilenos, y ver cómo hacer de este momento un momento de conversación, un momento también de encuentro en torno a eso que no quisiéramos que se repitiera nunca en Chile, a eso que esperamos, digamos, que nos haya enseñado el valor justamente de la democracia. Aquí hay deudas todavía en derechos humanos por saldar, compatriotas a los que tenemos la obligación de nunca dejar de buscar, pero también el gran reto de un futuro compartido por construir en conjunto. Hay varias ideas ahí incorporadas que hemos tocado allí, ¿no es cierto? Por ejemplo, el compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos, el valorar la democracia, la deuda con los derechos humanos, el compromiso con un futuro que podamos construir en conjunto. ¿Qué opinas, Alfredo, de todo esto que nos dice Pato Fernández respecto de la especie de relato con el que el gobierno pretende también realizar las actividades? Yo creo que es imposible estar en desacuerdo, digamos, porque efectivamente es lo que todos quisiéramos, digamos, que surgiera de la conmemoración de los 50 años del golpe, en el sentido de que sea lo que entiendo yo, lo que propone Patricio Fernández es como un cierto examen de conciencia nacional respecto a qué nos ocurrió y cómo podemos no repetirlo. Y yo creo que el tema del nunca más, o como ahora cada vez se lo llama más, esto de la no repetición, es algo que por supuesto que es fundamental, pero es súper difícil de realizar. ¿Por qué? Porque creo que no basta con declararlo. En un sentido como que la sociedad, es decir, la sociedad generalmente cuando están en situaciones normales, yo creo que a propósito de lo que preguntaba hace un rato, tiene que ver con esto, si había momentos en que hemos avanzado más. Yo creo que en Chile yo estoy convencido que en la primera década del siglo XXI, todo ese proceso que lleva, entre otras cosas, al Museo de la Memoria, el informe Walech, el reconocimiento del ejército que se recordaba ahí, la imagen que salía el general Cheire de responsabilidad institucional. Yo creo que hubo un momento en que nos fuimos aproximando a un cierto consenso nacional respecto al nunca más. No, es que digo un cierto consenso o idea mayoritaria, pero muy mayoritaria, pero que yo lo contrasto con la situación post-estallido social. Estamos en un retroceso. Más complejo. Digamos, es una sociedad, digamos, llega a proclamar, ¿no es cierto?, su idea de nunca más, de no repetición. Pero cuando surge una crisis social y política, se valida la violencia como recurso de poder, digamos. Y por otra parte, se valida una respuesta autoritaria y militar frente a esa crisis. Y por lo tanto, yo creo que en este momento estamos frente a... Es decir, escucho el discurso de la conmemoración, estoy muy de acuerdo, pero me parece que es un discurso paralelo y que no se topa con la gresca que estamos viviendo política permanentemente desde el 2019 hasta ahora y que no se detiene. Y ese es un problema nuestro, y te lo pregunto por las experiencias comparadas. Mencionaba el nunca más, Alfredo, que es una frase reconocible de lo que sucede en Argentina, una sociedad que tuvo una dictadura más corta, que conmemora también 40 años desde el término de la dictadura, este año precisamente, pero que también tuvo una iniciativa jurídica, una verdad jurídica que parece haber concitado mayor consenso en su momento y hasta el día de hoy. Estoy pensando en Alemania, por ejemplo, hay mayor consenso también, salvo algunos grupos, respecto de lo malo que es el nazismo, supongamos. En Chile, ¿tenemos algún problema para no avanzar respecto en una idea más mayoritaria sobre qué tenemos que pensar sobre ese 73? A mí lo que más me preocupa,
tanto en la entrevista a Patricio Fernández como en la pregunta, es que estemos apuntando a una mirada, un relato unívoco. Hay un solo relato posible. Eso creo que no sirve. No sirve porque es un relato que no permite reflexionar, que vuelvo a lo anterior, ¿verdad? No permite pensar. Para mí, fíjate, Alfredo, que el momento más creativo, creo yo más bien, es justamente el 89-90, cuando se hacen una serie de seminarios en la Católica, en el CEP, etcétera, sobre... no tanto sobre el golpe de Estado, en ese momento estaban en otra discusión, sino sobre el sistema político, qué cambiar del presidencialismo. Si el presidencialismo había sido uno de los elementos para romper el sistema, si debíamos movernos a un parlamentarismo. Ese momento, eso no cuajó. Al final fue una discusión académica que quedó solo en lo académico, no sirvió, no fue útil. No penetra no fue la sociedad. Útil. No, porque al final quedó en nada, porque hicieron no hacer nada al final. Esa es la verdad. Pero lo que yo temo, más que visualizar cuál es la alternativa, lo que yo temo es el relato unívoco. Me parece, porque en el relato unívoco no va a entrar toda la sociedad Sofía, pero chilena. ¿hay algo a lo que se le puede decir en Chile nunca más, por ejemplo? Bueno, todos quisiéramos decir nunca más a la violencia. A la violencia para resolver nuestros problemas. Ese sería mi nunca más. ¿Y ¿verdad? nuestro nunca más de Chile es comparable con el nunca más argentino? ¿Es comparable con lo que pasó en Alemania? ¿O hay algo que nos limita para el reencuentro? Porque hay una guerra aquí en la cual salen terriblemente derrotados. Que pensé que en Alemania, la grandes mayoría de los ciudadanos alemanes eran nazis. O sea, esto es suponer que en realidad los nazis eran 5 pelagatos que dominaban sobre la sociedad y la sociedad no era nazi, la sociedad era nazi. Entonces no es comparable, es un proceso mucho más complejo, mucho más... Pero es muy extraño que siendo una sociedad nazi, por ejemplo, efectivamente hayan logrado revertir la mirada histórica respecto de ese momento. Y lo pregunto básicamente porque hay algo en lo que ustedes concordaron en el primer bloque, y que es la ruptura de la polis, el policidio, como la muerte de la polis, de lo cívico, y tú dijiste, Sofía, una ruptura y un tejido social que hasta hoy no se recompone. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo vamos a conversar en el próximo bloque. A propósito de los trabajos de memoria, saber si efectivamente los trabajos de memoria contribuyen a recomponer esa polis y qué es lo que ha pasado aquí, que no se ha logrado hacer. Pero antes quiero que nos vayamos a revisar el trabajo de memoria que se hace con las nuevas generaciones y cómo ellas se conectan con este hito que conmemoramos el próximo 11 de septiembre. Quiero que escuchemos a la directora ejecutiva de Balmaceda Arte Joven, Loreto Bravo. No se trata solo de mirar, sino de tener una interacción creativa con esos vestigios, con esos registros, con esos archivos de memoria que son materialidades. Es a través de la investigación artística que podemos producir un proceso de reflexividad sobre los hechos históricos, pero también de autorreflexividad, es decir, cómo una artista joven en el proceso creativo se sitúa frente a esos materiales. Son espacios de diálogo público donde se hace sociedad, donde nos convertimos en sujetos sociales, porque si no queda en lo privado y aun cuando lo privado también es político, no tenemos la oportunidad de construir saber común. Veníamos de escuchar a la directora de Balmaceda Arte Joven, Loreto Bravo, sobre el trabajo de memoria que se hace con las nuevas generaciones. ¿Tú querías decir algo, Sofía? No, yo, mira, quisiera relacionarlo con lo planteado por Patricio Fernández, en que él plantea algo ahí que está como en el aire, lo dijo... No profundizó, bueno, tenía muy pocos minutos, pero yo creo que a mí me gatilló la idea de el pasado, qué hacer con el pasado y qué podemos mirar para el futuro, que no necesariamente es un continuo. Yo creo que en realidad el pasado tiene que traernos probablemente las memorias. Las memorias son subjetivas siempre, es lo que las personas vivieron como su experiencia personal,
matizadas en el tiempo, con olvidos. No hay memoria sin olvido. Memorias incluyen olvido, la memoria por definición no tiene un análisis estructural, no está situado en una temporalidad más grande, siempre es del momento, ¿verdad? Entonces, si la idea de futuro pasa, y creo que lo he dicho varias veces acá, no quiero reiterarme, pero pasa por analizar qué sucedió. Y creo que el nunca más o el que no repitamos una experiencia tan dramática, Alfredo lo decía, ¿verdad? Nadie puede no decir que esto fue trágico, fue una ruptura de la convivencia social chilena y que pervive hasta hoy, a mi juicio, ¿verdad? Que venía de antes, no, que no es del momento, que venía de antes, y que para que eso poder enfrentarlo, tenemos que enfrentarlo en distintas duraciones, largas duraciones, medianas duraciones, en la coyuntura, y eso requiere de un trabajo intelectual, que tiene que, al cual convocar a muchas personas, y cuando uno dice trabajo intelectual no tiene por qué ser de los intelectuales, es un trabajo racional, es un trabajo de análisis, ¿verdad? Esa es la idea, y eso apunta al futuro. Alfredo. Sí, mira, yo a propósito del testimonio de Balmaceda y de la discusión que teníamos, la conversación más bien que teníamos en el bloque anterior, yo me quedé pensando en el tema del nunca más y la violencia. Y si podemos, como tú nos preguntabas, encontrar algo en que podamos estar de acuerdo mayoritariamente, en nunca más o no repetición, como parecimos estarlo, yo diría, en la primera década de este siglo. Y yo creo que eso tiene que ver con yo creo que cuando hablamos de memoria, en Chile y en general en los países que han sufrido violación, dictadura y además dictadura con violación a los derechos humanos, con crímenes de lesa humanidad. Es decir, yo creo que hay una forma de violencia particularmente brutal, particularmente cruel, y que es la que de un modo u otro persiste más en la subjetividad colectiva del país, como una carga, como un dolor, ¿no? ¿Y no debiera eso llamar a más pero ¿cuál consenso? es esa? Pero es que esto es bien específico también. Porque no es la violencia en general, no es la violencia de confrontaciones en la calle, en la ciudad, etcétera. No, es la violencia que se ejerció durante años, y esto porque el golpe no fue solo el golpe. Claro. Lo que conmemoramos no es solo la violencia del 11 de septiembre, sino que fue, digamos, la tortura y el exterminio sistemático y cruel, ¿no? Y largo. A veces hasta se el final de la extendieron dictadura. durante... Sí, claro, pero de prisioneros y prisioneras inermes. Yo creo que esa crueldad de la dictadura deja una herida que hace muy difícil, ha hecho muy difícil como su sanación. También porque esa violencia fue negada en esa época y ese dolor no se pudo manifestar durante años. Perdón, fue negada en esa época y se sigue negando hasta ahora, y lo pregunto en esa época fue negada, no aparecía en los medios, era peligroso incluso manifestarlo, y además, sabiéndolo o no queriéndolo saber, pero sabiéndolo, fue apoyada e incluso podíamos avalada. decir incluso más que avalada por sectores por un sector o por varios sectores de una sociedad que había terminado, que había llegado al golpe brutalmente dividida y con una carga de odiosidad tremenda. Y en ese sentido es que yo pienso que eso. Sí, no, es que lo que quiero preguntar es si fue más dañina, si fue más brutal, si fue más dolorosa, si fue más cruel, como has dicho tú, ¿no debiera poder establecer mayoritariamente entonces un consenso en torno a esa mirada? ¿Por qué cuesta más? Y lo pregunto en torno a lo que, insisto, ustedes plantearon. ¿Por qué no se ha podido recomponer el tejido social? O sea, yo creo que hoy día no creo que haya nadie que justifique esa violencia brutal de una casa de tortura, llamémoslo así, ¿no es cierto? No conozco a nadie que diga, mira, sí era necesario. No conozco, en la prensa no lo he leído, nada. Entonces, si hay un acuerdo yo lo veo de en que... las redes sociales, mucho. Bueno. Y sobre todo en votantes del partido más votado en Chile en este momento. Partido Republicano. Un 35%
en las últimas elecciones. Bueno, es que... Por eso yo preguntaba adelante si estamos en un retroceso, además, porque además casualmente cuando se habla de valorizar la democracia, estamos en un momento de baja valoración de la democracia, Sofía. No, yo lo que señalaba es que si, yo partía de la base de que no hay un discurso que valide esa violencia brutal. Aunque, bueno, pero me dice, sí, está en las redes sociales, pero en realidad yo no valido las redes sociales. Entonces valido el discurso en la polis, ¿verdad? Que no es el discurso de las redes sociales. Las redes sociales no son parte de la polis. No, son, pero no son. Entonces, supongamos, y tendríamos que ver esa premisa, si efectivamente no hay ningún sector político, social, que valide esa violencia, esa brutalidad, ese asesinato, frente a prisioneros inermes, como decía. Sin armas, no armados. No solo no armados, sino que indefensos. Indefensos. Aislados. Si eso, reconocimiento de que eso no puede volver a ocurrir, no regenera el tejido social, entonces porque por ahí no va la regeneración del tejido social. Eso es lo que yo estoy tratando de plantear, ¿verdad? No, mira, yo creo, y esto tiene mucho que ver con que hoy día encontremos, es decir, yo creo que la clave para que estos propósitos que plantea Patricio Fernández y que compartimos, que se hagan realidad, tiene que ver con buscar soluciones políticas, soluciones pacíficas, soluciones racionales a crisis políticas y sociales que vivimos. Porque claro, hay algunos sectores extremos, pero que están creciendo, evidentemente, que incluso hemos retrocedido respecto a la valoración de lo que ocurrió durante la dictadura. En el mundo, no solamente en Chile. Pero por otro lado, hay sectores incluso más amplios que frente a una crisis compleja creen que la solución es entrar en una dinámica de insurgencia contra insurgencia. No sé si o en ese tipo de cosas. Y ahí estamos entrando en una espiral en la que es muy difícil parar. Bueno. Y eso es. A propósito perdón, por favor, Sofía. Me gusta tu afirmación. Insurgencia contra insurgencia. No podemos pensar en insurgencia sin pensar a la vez que hay una respuesta de contrainsurgencia. Exactamente. Bueno, vamos a... Ahora, todo esto es muy paradójico, porque por otro lado, por primera vez, después de 50 años, hay un gobierno abiertamente de izquierda que se supondría que iría en un sentido distinto a lo que hemos dicho antes. Pero precisamente lo que ocurre es que se da este fenómeno de acción-reacción, digamos, que ocurre. Bueno, además estamos en un contexto global de retroceso de la democracia. Eso también, hay distintos informes internacionales que muestran cómo hoy día hay menos ciudadanos, no solamente que valoran en el mundo la democracia, sino que viven bajo regímenes no democráticos o en democracias fallidas. Quiero que escuchemos a propósito de esta reflexión al director del Centro de la Universidad Católica para el Diálogo y la Paz, en una conversación que hicimos y en la que mostramos también imágenes a propósito de la introducción, en la que le contamos de los 31 nombres inscritos en la Plaza de la Paz de San Joaquín UC. Van a verlo en las imágenes, pero escuchamos ahora a Patricio Bernedo. Los 50 años del golpe efectivamente son un hito central en la historia de Chile, en la historia republicana de Chile. Y nosotros desde el Centro para el Diálogo y la Paz lo que estamos buscando es precisamente generar un diálogo más profundo y entendiendo que podemos, yo creo, a estas alturas ya ir sacando lecciones. Y desde esa perspectiva lo que a nosotros nos importa es ir formando en agentes, como decía hace un rato, para la paz, pero agentes para la paz con diálogo, para la paz en democracia, en el sentido, ¿no es cierto?, que podamos tener una sociedad lo más abierta posible, lo más tolerante posible, en donde los derechos humanos también sean, por ejemplo, dignidad social. Alfredo, tú querías decir algo respecto a lo que nos comentaba el director del Centro UC para el Diálogo y la Paz. Sí, mira, Patricio Bernedo habló de lecciones, ¿no es cierto? Y a pesar de que dicen
una frase que me gusta, que dice que la historia enseña pero no tiene discípulos, digamos. A pesar de eso, digamos, y siendo optimista, yo creo que si hay una enseñanza que deberíamos sacar, es que debemos, y que tiene que ver con lo que pasó hace 50 años y con la coyuntura actual chilena, es que tenemos no que eludir los conflictos, ¿no? Esta idea de paz, de un consenso falso. No es la idea de establecer como pongámonos todos de acuerdo en algo que no estamos de acuerdo, algo que no sino creemos, claro. cómo gestionamos civilizadamente los conflictos. En 1973 no pudimos. Y en eso, independientemente que la principal responsabilidad y la culpa en lo que ocurre, las brutalidades que ocurren después, es de quienes ejecutaron el golpe, en la generación de las condiciones que lo hicieron posible, hubo responsabilidad de una multitud de actores políticos y sociales. Prácticamente nadie escapa. Hoy día, con el ejemplo de lo que ocurrió, el contraejemplo, digamos, del 73, y en una situación en la cual a veces se escuchan voces airadas que recuerdan ese clima previo al golpe, yo creo que la principal lección es saber gestionar nuestros conflictos y saber gestionar nuestros conflictos para lograr en una línea de seguir avanzando en democracia y en derechos humanos, incluyendo derechos sociales, incluyendo una serie de derechos que justamente a raíz de lo que ocurrió a partir del golpe quedaron postergados, ¿no? Perfecto. Eso. Perfecto. Sofía, te quería preguntar a propósito también de que hay personas y que hemos escuchado a lo largo también de los últimos años decir otra vez hablando de este tema o no estoy interesada en esta conmemoración. ¿Hay alguna manera o es importante efectivamente tratar de convocar a una mayoría? Yo quisiera partir por señalar que no puedo estar más de acuerdo con Alfredo en el punto de la necesidad de gestionar, saber manejar nuestros conflictos. Eso es clave, lo cual significa que hay conflictos. Entonces, la negación del conflicto puede ser muy fatal. Dicho eso, creo que sería fatal también tener una historia oficial, una lectura unívoca, y creo que hay muchos elementos que hacen pensar que hacia allá vamos en las conmemoraciones, sobre todo una conmemoración oficial, ¿verdad? En ese contexto, obviamente, se genera otra vez, van a decir lo mismo. La gente necesita pensar, necesita que le den elementos de complejidad para poder entender cómo situarse, etc. Entonces, pensemos que ese no estoy ni ahí puede ser una mala lectura de quienes están, pero no están en las coordenadas del discurso oficial o del discurso predominante, ¿verdad? El voto de abstención el voto de abstención es un voto político lúcido. Están dispuestos a pagar una multa. El voto nulo y blanco es un voto político. No necesariamente es el voto de quienes llamaron a anular. O sea, yo creo que eso también sería una pésima lectura. Es un voto muy diverso, muy disperso, que no tiene elocuencia, y eso es una lástima porque tendríamos que saber qué están queriendo decir. Y tendríamos que tener una élite política, una clase política interesada en saberlo también y en incorporar a la conversación. Sí, yo creo que hay preocupación y creo que sería importante que esa preocupación se profundice. Entonces, eso sería el punto. O sea, el que mucha gente esté involucrada en esta conmemoración tiene que ver con que si esta conmemoración va a estar abierta a una complejidad, si va a plantear complejidades y puede tener un hilo conductor tan firme y tan abierto como el que acaba de plantear Alfredo Riquelme, ¿verdad? El hilo conductor es, bueno, manejemos nuestros conflictos, aprendamos a articularlos políticamente. Ese puede ser un hilo conductor, en el cual caben distintas interpretaciones sobre lo acontecido. Alfredo, ¿quieres cerrar con algo? Sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que el espacio conmemorativo, tanto de que está llevando adelante el gobierno, la universidad, las distintas, el Estado, la sociedad civil, en el fondo, estamos de acuerdo, por ahí va a decir, tiene que dar espacio a la pluralidad de interpretaciones y a un debate que en la historia los debates no se cierran nunca, ¿no? Pero al mismo tiempo decir esto, y también en eso hemos estado de acuerdo en la conversación, dentro de una
claridad muy grande respecto a que hay un cierto marco ético mínimo Sí, claro. en el que todos, si no estamos, debemos estar de acuerdo. ¿Cuál es? Que es el tema del respeto irrestricto a los derechos humanos más básicos, a la vida, la integridad y la libertad de las personas. Perfecto, muchas gracias Totalmente a ambos por esa reflexión final en este capítulo introductorio de un hito que no solamente, como decía Alfredo, significa lo que pasa ese 11 de septiembre del 73, sino que también todo lo que vino después. También una reflexión sobre la historia y el continuo de la historia, lo que lleva a ese momento, nuestra capacidad de gestionar conflictos, pero además lo menciono porque hay distintas cosas de las que tenemos que hablar a propósito de esta conmemoración. Derechos humanos es una, hemos estado hablando, insisto, en esta especie de introducción a un tema que probablemente va a estar presente en los próximos meses y les queremos agradecer primero a ustedes dos por haber participado de este capítulo, Sofía Correa Sutil y Alfredo Riquelme. Gracias y también, a ti por la invitación. Gracias. Y también a ustedes por siempre acompañarnos en conversaciones que son interesantes, que son profundas, que nos dejan también material para reflexión y que si quieren revisar pueden encontrar también, por ejemplo, en Spotify. Ahí estamos con Hablemos de Chile, además de las pantallas del 13C. Muchas gracias. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chao.